nuestro invitado, nuestro primer invitado. No saben la alegría que tengo. Hacía mucho tiempo que no lo veía, amigo de cuántos años ya. Mi querido Javier Vizcarra va a disculpar a Javier, esta voz de su amiga, y también la gente que me escucha, ni modo. Pero bueno, ya voy a estar mejor el próximo sábado. Javier es diplomático boliviano, es analista internacional, y lo he invitado porque primero sé de la experiencia que tiene. Ahorita vamos a hablar también de su trayectoria. Le voy a hurgar la boca un montón, porque ocurrió, entre otras cosas, un hecho muy curioso, pero que deja mal parada a Bolivia, ¿no? Deja mal parado al país, digo yo, ya a nivel internacional, porque tiene que ver con la diplomacia. ¿Cuál es la política que tiene Bolivia en todo lo que se refiere a las relaciones exteriores? Vamos a hablar del caso de la señora Lidia Patti. Pero lo primero que quiero, primero saludarte, pues, Javier, no te dejo ni decir hola, por favor. Maggie, buenos días. Es realmente un placer estar en tu programa, en Radio Marítima, y estar con los micrófonos de una radio siempre es un placer especial. Mira, y vos estás acostumbrado, ¿no? Al micrófono y a los medios, no me vas a decir que no. Sí, bueno, estaba algún tiempo haciendo medios de comunicación. Y les cuento que aunque está con sus canitas porque está bien pajizo, este hombre ha rejuvenecido, che. ¿Dónde has estado vos? ¿En algún tratamiento? ¿Qué? A ver, contá. Maggie, te agradezco el cumplido. Te lo devolvería en público, pero ya te lo he dicho de manera Pero personal. es que no sos mentiroso, no podés decir. No. Pero bueno, miren, siempre un poquito, ¿no? Aquí no podemos dejar de lado el sentido del humor, aunque lo que vamos a hablar es de un asunto muy serio. Maggie, mira, yo sobre el tema al que haces referencia, el tema Lidia Patti, yo lo enfocaría en dos ámbitos. Uno, particularmente el ámbito técnico, digamos diplomático, y otro el ámbito político. ¿Por qué esa diferencia? Te digo porque normalmente cuando van cónsules a ejercer funciones a otros países, y sobre todo al Perú, se produce una transición muy normal, vamos a decir. Natural. Natural. No es un nombramiento de gran envergadura, no es un embajador, es un cónsul a un lugar donde no, claro que tiene su importancia, sobre todo ahora, políticamente hablando, pero no es un cónsul importante en el marco diplomático de cancillerías. Entonces estos nombramientos iban y venían sin ningún problema. Era muy normal que incluso viajara el cónsul antes de recibir el exequatur, conociera las oficinas, entrara, se sentara, en fin, pero no ejerciera funciones en el sentido mismo de su función como cónsul ante el país receptor. Lo que pasa es que la señora Lidia Patti es de boca muy ligera y empezó a decir, ya estoy en mi oficina, estoy ejerciendo funciones, y ahí Perú buscó ese resquicio técnico de una violación flagrante a la Convención de Viena para decir que había una violación a esta convención y que por lo tanto ellos no estaban de acuerdo y no le aceptaban emitir el exequatur. El exequatur es un documento que normalmente se emite, no hay ningún problema, no ocurren este tipo. Si tú revisas la historia de Cancillería administrativa, no hay este tipo de situaciones, sobre todo con el Perú. Ya te digo, no había ningún problema en que ella viaje, puede viajar como ciudadana, hay ingreso normal. Pero de ahí a anunciar que estaba ejerciendo funciones, cometió un gafe que le permitió al gobierno peruano, a la Cancillería peruana, decir que no iban a aceptar emitir el exequatur. Y además, no solo eso, sino la señora Gervasi, que es la canciller del Perú, lo dijo de forma abierta, en una clara forma didáctica de decirle a nuestra Cancillería, señores, lean la Convención de Viena. Aquí dice que un funcionario no puede ejercer su trabajo, no puede ejercer funciones mientras no reciba el exequatur. Y ojo, el gobierno receptor, en este caso Perú, no está con la obligación de decir por qué no la acepta o por qué la acepta. Eso es privativo de la decisión del Perú. Y lo dice la Convención de Viena. Perú no está obligado a decir por qué acepta o por qué niega un exequatur. Entonces,
decir que la han discriminado, etcétera, no corresponde. Aquí hubo un error, y un error clarísimo, y los parlamentarios del mismo masismo están empeñados en encontrar un culpable, siempre se busca un culpable, y están identificando al canciller, al viceministro Mamani. No, ahí hay un viceministerio que maneja el tema consular clarísimo y que probablemente no ha hecho sus deberes como debió haberle hecho, y cuidar, porque la fragilidad de la relación hoy día, sobre todo de Bolivia con Perú, es clarísima por el tema político que está atravesando por Perú. Y ahí voy a la segunda parte, el análisis político del nombramiento. No sé si quieres... No, por favor, solamente para que la gente sepa, estamos hablando lo que ha ocurrido hace poco a raíz de la designación de la ex parlamentaria Lidia Patti como cónsul en Puno, cónsul de Bolivia en Puno. Y está Javier aquí dándonos explicaciones. Por favor, seguir, que después yo te voy a hacer algunas preguntas. Gracias, el factor Maggie. político es imposible soslayarlo en este tema. Claro que no, ¿cierto? no. Y además que era fundamental para el caso del nombramiento de la señora Lidia Patti. Recorramos un poquito el tiempo. Un mes atrás salió a Topatolondras Felipa Huanca, que era la anterior cónsul. Le retiraron el exequatur, algo que tampoco es muy habitual. Normalmente, de manera tradicional en Cancillería, se manda el cese de funciones a una cónsul, se retira, y el tema del retiro del exequatur ni siquiera existe. Simplemente se hacen trámites y la persona vuelve. Pero aquí le retiraron el exequatur con firma de una resolución por la propia presidenta Dina Boluarte. ¿Qué pasó? Que ese exequatur estaba listo antes, y no lo emitieron para no producir estos impases diplomáticos que siempre son los que sacan chispas a la relación bilateral. Entonces, seguramente, aunque eso no lo podemos corroborar, hubo un acuerdo para que Bolivia decida a través de una emisión de un documento de Cancillería a nuestra embajada en el Perú, que vuelva la señora Felipa Huanca, que se le retiraba, que terminaba sus funciones, y a los 2 días, de manera veloz, una resolución firmada por la presidenta quitándole el exequatur, retirándole el exequatur. Es que no era una reacción a la decisión de Bolivia de cesar en sus funciones a Felipa Huanca. Y había razones políticas. Quienes siguen la política peruana han debido advertir que en este momento hay mucha tensión en el sur del país. Todavía está pendiente la solución de un tema que tiene a Dina Boluarte gobernando el país con perspectivas de llegar a 2026. Lo ha dicho hace pocos días, sí. Ha mencionado que se va a quedar hasta el 2026, y eso ha desatado una serie de nuevos amagos de paros, bloqueos, etcétera. Y se está preparando en una reunión de Moquegua. Se dijo que el 19 de julio va a haber la tercera toma de Lima. Entonces hay un ambiente muy complicado políticamente hablando. Y Perú, en su visión de política exterior, identifica en este momento 3 puntos complicados que son, digamos, como amenaza. El caso mexicano, el caso de AMLO, el señor Obrador, López Obrador, que le ha negado poco a poco la presidencia de la Alianza para el Pacífico, que le corresponde a Perú. Aunque este es un foro político, no es un tradicional foro de sistema de integración, pero Perú ha identificado, ya México había hace algún tiempo, junto a Colombia, Argentina y Bolivia, emitido un comunicado sobre el caso peruano, diciendo que no era posible, que se estaba dañando la voluntad popular cuando se retiró al expresidente Castillo, cuando lo que ocurrió en el Perú está en el margen de sus posibilidades constitucionales, por lo tanto enmarcado en una decisión democrática absolutamente válida. Imposible que haya una crítica a eso, pero sí la hubo y nosotros estuvimos involucrados. Entonces ahí está el tema, pero porque México fue el centro donde se produjo ese comunicado. Luego Bolivia no solamente participó de ese comunicado, Maggie, sino también el presidente Luis Arce Catacora emitió una declaración diciendo que hacemos votos porque Perú recobre su democracia, etcétera. ¿Y qué significó eso? Que el Perú inmediatamente entregara a nuestro embajador una nota formal de protesta, una nota diplomática de protesta por estas declaraciones. Entonces, es México.
es también Colombia, aunque en el caso de Petro el tema es mucho más interno y no ha alcanzado ribetes mayores. Y el caso Bolivia, ahí ellos identifican en los medios de comunicación peruanos y entre la gente que maneja la política peruana, que obviamente la influencia del MAS de Evo Morales, concretamente, según lo que dicen los medios allá, es tan fuerte en el sur del Perú que ellos necesitan trabajar cuidadosamente en frenar este tipo de, vamos a decir, injerencia, como quieras llamarle. Entonces, cuando sale Felipa Huanca, digamos, por este tema delicado, y Bolivia decide, el gobierno boliviano, nombrar a una persona con un perfil absolutamente similar al anterior, es casi una provocación. No es que la señora Lidia Patti tenga la capacidad de organizar un movimiento gigantesco en el sur del Perú, pero ya la formalidad del tema y la presencia de una persona con este nivel político, la cercanía con el expresidente, entonces seguramente han tenido y lo han conseguido a través del GAFE boliviano la posibilidad de negarle la presencia de la señora Patti en el Perú. Ese es el tema político. Creo que Cancillería debió ser más cuidadosa. Si probablemente, Maggie, se hubiera obrado con más cautela, no con el tema le metemos nomás, que se ha hecho casi una institución en el servicio central, en la administración central en el país, probablemente no hubiera ocurrido este impasse. ¿A qué me refiero? A que se hubieran enviado las notas correspondientes, habrían esperado el exequatur, que no habría por qué negarlo. Patti no tiene problemas en el Perú, la señora Lidia Patti no tiene problemas en el Perú. Probablemente se hubiera emitido el exequatur y ella hubiera ido a trabajar normalmente. Pero se adelantaron, fueron a ciegas, la mandaron a la señora Patti a la boca del lobo. Y lamentablemente, como ella, hablando de boca, tiene mucha boca, habló y dijo, no, ya estoy ejerciendo funciones, etcétera, etcétera. Y claro, eso fue el resquicio que utilizó el gobierno peruano para no aceptar su presencia en el país. Ahora, yo creo que esto nos permite tocar un tema de fondo. Mira vos, estoy leyendo aquí, María Eugenia Vega Ortiz dice, buen día, excelente que un verdadero diplomático explique la situación actual del país. Infelizmente el MAS borró de un plumazo a los verdaderos diplomáticos que tienen que representar al país. Lamentable situación que vivimos todo por el coteo político. Digo que no es ni siquiera coteo, ¿no? Es una visión así de absoluto control y no creo que el MAS no tenga gente que pueda hacer una representación mejor. Y ahí quiero entrar a ese tema de fondo, gracias a María Eugenia que me permite además hacerlo. Estamos hablando de un caso puntual, el de la señora Lidia, pero este es el reflejo de una, no sé si se llamará política o antipolítica que tiene el gobierno en relación a sus definiciones diplomáticas, ¿no? ¿Cuál es la política pues que tiene en este momento de relaciones exteriores el gobierno? Estamos hablando de una cónsul, pero podremos hacer una lista enorme, Javier, vos me vas a ayudar, ¿no? De cuál es la representación que tiene Bolivia ahorita, comenzando por los países que son vecinos. No sé, ahorita yo estoy desinformada, vos me dirás si finalmente se ha designado un embajador de Bolivia en Brasil. No, hasta ahora a ver, no. ¿Desde cuándo? Ver, Maggie, ¿es concebible o no? No, es inconcebible. Pensando absolutamente qué inconcebible. Peso tiene Brasil en las relaciones. Es el principal socio que tendríamos que tener en la región. Es un monstruo, es un país, está catalogado entre las 10 grandes economías del mundo. Entonces, estar de espaldas a Brasil es realmente inadmisible. Mira, Maggie, el hecho de que no haya diplomáticos de carrera en Cancillería ya es un tema que lo hemos gritado a los cuatro vientos muchas veces. Estamos todavía en un proceso largo legal sobre este tema, del cual no me voy a referir. Pero me gustaría, así, aunque sea rapidito, para que la gente que nos está escuchando sepa. No es que el tema no sea... No es que sea un tema que esté ignorado en agenda, por si acaso. Y Javier lo está recordando ahorita.
¿no? El tema del no respeto a la carrera diplomática. Perdón, Javier. Claro que sí, Maggie. Mira, todos los países del que estamos hablando, Perú tiene una diplomacia de excelencia, ¿no es cierto? Ahí también hay presencia de embajadores políticos, pero tienen una especie de cuota en el Perú. Hay 10 embajadores que son nombrados políticamente, el presidente elige a 10 de los que crea conveniente, por supuesto, con credenciales importantes para ejercer funciones como embajador. El resto son elegidos de entre los diplomáticos de carrera. Debajo del embajador, por supuesto, todos son de carrera. Entonces, hay excelencia en el manejo, hay continuidad en el manejo. No se maneja como nuestras relaciones al calor de la política interna que desafortunadamente es trasladada a los intereses de la política exterior del país, que deberían ser de política de Estado, no de partido político. Ahí es el gran problema. Entonces, hace un par de años y un poco más, se ha echado a la calle, para decirlo así, porque esa es la realidad, a el 95% de los diplomáticos de carrera. Hoy, ¿quiénes ejercen funciones? Los amigos del gobierno, los parientes de los funcionarios de gobierno, en fin, los compadres de la gestión actual. Esa es la verdad. Hay unos pocos funcionarios profesionales que los hay, por supuesto que los hay, pero no en un número ni cualitativa ni cuantitativamente importante para ejercer determinadas influencias en las decisiones que se puedan adoptar. Lo que dices de Brasil. Estamos a muy poco de la realización de un encuentro sobre el tema amazónico en Brasil y no tenemos embajador. De modo que es realmente vergonzoso, porque las relaciones internacionales, cuando estás tú en el país, te lo voy a poner en términos domésticos, y quieres una audiencia con un funcionario de alto nivel en Brasil, un viceministro, pides audiencia inmediatamente. ¿Quién va a venir? Va a venir un primer secretario y además la gente se conoce. Y saben que es de carrera, no es de carrera. Primer secretario, que hable con el fulano de tal, que es de un escritorio del último cuarto, etcétera. No, lo van, porque tienes que ir ascendiendo en el nivel de tu relacionamiento. No es que un primer secretario va y se reúne con el canciller. Entonces, para eso están los embajadores. Y está el lobby que se hace, hasta en una recepción social. El embajador nuestro se acerca al canciller, lo saluda en la recepción y le dice: embajador, canciller, necesito hablar sobre este tema, me gustaría visitarlo. Claro, inmediatamente, ya está hecho el lobby. Ya el tratamiento de la reunión, fijar la agenda, etcétera, es un tema administrativo y te puedes reunir, y claro que sí, se puede reunir el embajador, pero un primer secretario que está llevando, tenemos casos, y lo voy a decir claramente, donde un chofer está llevando la embajada, un ex chofer, que además ni siquiera es de nacionalidad boliviana, y no voy a ir a más detalles, pero es vergonzoso. En Europa, me muero de ganas de saber cuál. En Europa, en un país importantísimo, donde hay una sede de un organismo internacional, tenemos esa representación. ¿Por qué? Porque se ha sacado a todos los diplomáticos de carrera, porque no se ha enviado gente diplomática, salvo contadas excepciones. Digamos, de carrera hay uno en todo el servicio exterior boliviano, que es el caso del señor Roberto Calzadilla, un funcionario que ha estado en la Academia Diplomática, que ha hecho carrera, que tiene estudios, que entiendo que tiene título en provisión nacional, no lo sé, pero bueno, ahí está. Ese es el único diplomático de carrera que tiene el servicio exterior boliviano. Los demás son, ya te digo, nombrados al calor de la política y las decisiones tanto de Cancillería como del Palacio de Gobierno, porque toda designación ahora sale desde Palacio. ¿Desde cuándo? Esto ocurre desde el gobierno de Eduardo Rodríguez Belcé. ¿Cómo debiera ser, Javier? En principio, de antes de Rodríguez Belcé para atrás, los nombramientos de los embajadores siempre vienen con el visto bueno de presidencia, claro que sí, porque son representantes incluso del presidente del Estado. Pero los otros funcionarios eran nombrados por el canciller. Me refiero a ministro consejero, primer secretario, etcétera, etcétera. Pero hoy no. Desde el primero al último
tienen que tener el visto bueno de Palacio, que en realidad es el tamiz político que hay que pasar y que obviamente se decide quiénes van y quiénes no van. Entonces, esa es un poco la situación, pero eso no es todo. Tenemos un larguísimo etcétera. Mira, Maggie, en el tema con el Perú, por ejemplo, nosotros tenemos una frontera muy grande con el Perú y tenemos... ¿Cuál va a ser el tema central de política exterior en el futuro inmediato? Inmediato, digamos, el tema de aguas. El tema de aguas internacionales, fundamental. Y tenemos el caso del Silala con Chile. Han pasado ya casi 9 meses y no aparece la guagua. Me refiero a que no hay nacimiento de una decisión de Cancillería sobre qué se va a hacer con el Silala. El fallo dice que podemos desmantelar los canales artificiales. Está bien. ¿En procura de qué? Probablemente lo más coherente sea para restaurar los humedales que allí existían. ¿Cuál es la importancia de eso? Mira, Maggie, en el próximo mes de julio va a haber en el ECOSOC, el ECOSOC es un organismo dentro de Naciones Unidas. Nos va a comer, Gaby, perdón. En el ECOSOC, en Naciones Unidas, va a haber una reunión importantísima sobre aguas internacionales. Ahí se va a ver qué dicen las ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en el punto 6 está el tema aguas. Y ese es uno de los temas que se va a tratar. ¿Cuál será la ponencia boliviana? Después de haber echado un decálogo en la época del expresidente Evo Morales, donde de ahí salió con que el derecho al agua es un derecho humano, etcétera, etcétera, que está bien, pero de la demagogia no hemos pasado a los hechos concretos, no hemos concretado de manera clara cuáles son las políticas en ese sentido, la política exterior boliviana en el manejo de nuestras aguas internacionales. Y algo que debiera preocuparnos, dejando de lado el tema Perú, aunque me hubiera gustado hablar del Mauri. El Mauri es un río que viene del Perú y entra a Bolivia y que tiene trasvases ya para proveer agua a Tacna, etcétera, y el Vilavilani 1, el Vilavilani 2. Y el agua que llega a Bolivia ha ido disminuyendo. Ahí está el río Uchusuma seco. Ahí tenemos problemas con el Poopó, que cada vez se seca, y el agua que está entrando. ¿Y cuál es la acción que hace Cancillería? Sería largo hablar del tema del río Mauri. Vamos a dejar eso para hablar de Santa Cruz. Quienes vivimos en Santa Cruz tendríamos que estar preocupados de qué hace Cancillería en el tema limítrofe y de aguas con el país vecino. Ahí tenemos los ríos importantes que nos dividen con Brasil, una frontera de 3.400 y algo de kilómetros lineales de frontera, de los cuales más del 75% son de agua, o sea, límite húmedo, son aguas internacionales. Y hay que ponerle mucho ojo. La gobernación debería estar atenta a este tema, porque debería participar. Yo recuerdo que no participaban directamente, porque si bien es un manejo del aparato central de Cancillería, es un tema que también hace a las regiones. Le importa, por supuesto, a Santa Cruz qué está pasando con el tema del río Itenes o Guaporé. Allí todavía no se ha definido la soberanía de las islas entre Pimenteiras y Cabo Verde, son 170 kilómetros. Estaba pendiente una navegación para realizar una batimetría. ¿Qué es esa batimetría? Es determinar cuál es el talweg del río para ver cuál de las islas pertenece a Brasil, cuál pertenece a Bolivia. Es como cuando haces en el terreno la demarcación. ¿Qué es la demarcación? La demarcación no es nada más que plasmar en el terreno lo que dice el Tratado de Límites. El límite te dice, va el límite de aquí por allá, etcétera, y tú lo tienes que poner en el terreno, poner los hitos. Y supondrás que poner hitos en el Pantanal es poco menos que imposible. O sea, no puedes poner hitos. Hay hitos testigos que llaman para ver cuál es la línea divisoria, etcétera, pero tienes que llegar a acuerdos de gobernabilidad, y eso es lo que hoy mandan las grandes políticas internacionales en el manejo de aguas. Cooperación entre los países para el manejo de las aguas internacionales. Y con el Brasil, ese es un tema importantísimo. Entonces, y sé yo perfectamente que las comisiones de límites entre los dos países, los trabajos están virtualmente paralizados hace muchísimo tiempo. Y te hablo no de tiempo de meses,
Te hablo de años, De años. lo cual es peligrosísimo, porque se van consolidando. La política lusitana, la que practica Brasil, es la del uti possidetis juris, es decir, lo que posees lo seguirás poseyendo en derecho. O sea, van entrando, van ocupando terrenos. Van consolidando la su ocupación, el caso de la Isla Suárez, el caso de muchísimos casos, donde después ya es muy complicado ejercer tu soberanía plenamente. Entonces, este tema del manejo de aguas, el tema limítrofe para Santa Cruz, tiene que ser una tarea importante, y creo que la gobernación debería ser un actor importante, o debería ser un actor vivo en este tipo de situaciones, para defender no solo los intereses del departamento de Santa Cruz, sino los intereses del país en su conjunto. Más allá de que le dejen o no le dejen hacer, que eso es otra, eso es como uno diría, harina de otro costal. Pero miren, lo estoy escuchando, Javier, ¿no ha salido la de las 9:10? ¿Sí? Ah, yo me quería robar ese tiempo. Lo estoy escuchando a Javier Vizcarra, y la primera pregunta, estoy seguro que Gaby está pensando lo mismo, es: ¿será que la gente que está ahorita en Cancillería, y no lo estoy diciendo de modo despectivo, por favor, tienen el 20% de conocimiento que tiene este señor que está hablando ahorita? O en la gobernación, que me estás dando una tarea, Javier, porque creo que hay temas que no están en agenda, y aquí vale la pena remarcar algo. ¿Por qué es importante que nos ocupemos de esto? Que si no fuera el escándalo, nadie se acuerda de la política exterior, ¿no? Pero cómo es fundamental tener con claridad una política exterior, porque están los intereses del país. Has hecho referencia a un solo tema, el agua, pero ¿cuántos más hay? Y no solamente en relación a los países que son tus vecinos, sino a tu relación con el mundo. ¿Cuán determinante es una política exterior para un país, Javier? Es fundamental, y sobre todo en estos tiempos en los que ya, digamos, por decir así, el enfrentamiento entre uno y otro país ya no es de ejércitos, porque ahí sí saldríamos perdiendo. Entonces tendríamos que tener un ejército diplomático que esté defendiendo los intereses del Estado, pero en todos los ámbitos. Lo que tú acabas de decir, Maggie, es muy cierto. Hemos tocado apenas una línea del abanico grande que es el panorama de las relaciones exteriores. Hay muchísimos temas, y cada que pasa el tiempo, inexorablemente estamos perdiendo oportunidades, y el tiempo no lo vas a recuperar nunca. Se pierde y se perdió, no hay vuelta de hoja. El tema con Brasil, 2 años y medio sin embajador. ¿Por qué? Esa es una pregunta. Por la política interna, Maggie, porque se supone que no eran buenos amigos los de Bolsonaro, políticamente hablando. Entonces, no había que tener relaciones con ellos. Pero te das cuenta la manera miope con la que se maneja la política exterior del país. No ocurre en ningún otro país que diferencien el manejo de su política exterior tan sometido a la política interna. Yo entiendo que puedas tener afinidad política con regímenes, en este caso el gobierno del movimiento al socialismo tiene afinidad más con Venezuela, etcétera. Está bien, pero no puedes descuidar de fortalecer tu relación con países como Brasil, tan importante para nosotros, un monstruo que tenemos al lado. No podemos estar de espaldas en la línea de estamos construyendo confianzas. Esa es la famosa frase. Venimos construyendo confianzas hace mucho tiempo. Con Estados Unidos venimos construyendo confianzas desde que salió Goldberg. O sea, y no terminamos de construirlas. Con Chile hemos estado exactamente lo mismo y seguimos construyendo esta confianza. Y sabes una cosa, Maggie, eso es mentira, Maggie. No se está haciendo absolutamente nada. No existe nada. Con Chile hay un intento de aproximación, pero hace algunos días la viceministra chilena Carolina Valdivia dijo que no vamos a poder tener negociaciones con Bolivia mientras el tema del mar esté constitucionalizado. Claro, hay un impedimento en la Constitución que nos impide dialogar con Chile, si no es con el acceso soberano, etcétera. Tú ya conoces perfectamente el tema. De modo que estamos ahí como paralizados. Y lamentablemente este manejo de la política exterior en Bolivia no nos permite que nuestros grandes intereses como Estado, o pequeños también,
puedan ser defendidos de manera idónea. Se van siempre improvisando a las personas, siempre cambiando. Sucede que, por ejemplo, seguramente quienes irán a las reuniones estas del ECOSOC serán personas nuevas que irán a enterarse de qué está pasando. Y claro, viajan, etcétera. Una vez... Perdón, Javier, que sí. no saben ni siquiera dónde está la Amazonia. Estoy pensando en la declaración del presidente que recordó los 88 años, si no me equivoco, ¿no?, del cese de hostilidades en la guerra del Chaco y confundió Paraguay con Ecuador. Bueno, ese es un lapsus lingui del No presidente, sé si que será. claro, Porque, a no ver, se lo van a perdonar. No, podés tener un lapsus, pero en el momento te das cuenta y decís, pucha, perdón, además estaba leyendo, ¿no? Claro. Perdón, no, te puede pasar, Pero claro. pero lo reconoces y lo corregís, no se corrigió Ya, nunca. un tema tan sensible, un Por tema el tan amor de sensible Dios. con la gente ahí, ¿No? sí, es inadmisible el lapsus, es verdad, es un lapsus, no hay duda, probablemente lapsus lingui y lapsus calami, ¿por qué? Porque lo dijo, pero tú dices, lo ha leído, entonces también estaba escrito. Exacto. Eso es un lapsus doble y no Por se el lo van a amor de perdonar. Dios. Sí, sí, claro. ¿No? Y quien estuvo, si es que ha leído, como dices, escribiendo ese discurso, realmente tendrán que seriamente pensar en que tiene que volver a estudiar la historia de Bolivia otra vez. Y el mismo presidente, porque me pueden poner ahí Ecuador en vez del Paraguay, pero desde el colegio es como que me digan que la guerra del Pacífico fue librada contra Argentina o contra Brasil, Sí, ¿no? es verdad. Pero bueno, aquí estamos sobre el borde. Mira, me va a resultar muy cortino el tiempo con Javier, porque te voy a vincular dos. Hubo en algún momento una época de oro en la diplomacia boliviana, vos me has dicho, desde Rodríguez Belcet ya se presentaron estos problemas, ¿no? Pero hubo un momento, había ya un ejército de diplomáticos de carreras consolidados, más allá de los cambios de gobierno, porque hemos tenido siempre una política muy complicada en Bolivia. Y segundo, ¿qué significa para Bolivia no tener en perspectiva la posibilidad de corregir estos entuertos que tienen que ver con las relaciones diplomáticas? Maggie, voy a responder tu pregunta en dos líneas. Hubo momentos, claro que sí, a lo largo de la historia tenemos diplomáticos preclaros, el señor Austria, por ejemplo, que firma las notas reversales con Chile, pero digamos, han sido actuaciones descollantes de personajes absolutamente identificables, momentos claros de una diplomacia manejada como debe manejarse, muy poco, Maggie, muy poco. Y ahí entro a la otra segunda parte de la respuesta. ¿Cuántos diplomáticos de carrera hay en el país? El último escalafón que se aprobó nos mostraba alrededor de 200 y algo, 230 diplomáticos de carrera. Poquísimos. La Cancillería tiene aproximadamente entre 700 y 800 funcionarios. O sea, sacar justo a los 200 que son los diplomáticos es realmente un absurdo. Claro que hay una parte administrativa muy gruesa, demasiado, en la famosa peguitis que hay en el país, y de dar espacio a los amigos que han participado en el proceso. Claro, se van ampliando los ítems, se han ampliado los ítems y pasa lo que nos está pasando. Un aparato burocrático en el Estado difícil ya de mantener. Es escandaloso el nivel de la cantidad de empleados públicos que tiene el país. Es una sangría al Tesoro General del Estado en términos económicos. Pero en términos cualitativos, la Cancillería, sacar esos 200 diplomáticos de carrera para reemplazar por otros 200 amigos del partido y hacer que esta Cancillería esté como esté, realmente es una aberración inconcebible. ¿Que ha habido momentos? Sí, hubo momentos importantes. Hay gente que ha querido mucho institucionalizar el servicio. Uno de ellos es Jorge Gumucio Granier. Tú recordarás al embajador Gumucio, ha estado entre los rehenes de la embajada en el Japón cuando se produjo la incursión de los terroristas que finalmente terminaron muertos en una acción militar y policial muy de manejo muy puntilloso en el Perú. Y ahí estuvo
Jorge Gumucio. ¿Quién es Jorge Gumucio? Uno de los grandes defensores de la carrera diplomática en el país. Hubo un momento en el que, y no hace mucho, te estoy hablando del año 2004, probablemente 2003, 2004, en que don Jorge Gumucio era viceministro de Relaciones Exteriores. Y era uno de los grandes querendones, no solamente de la institucionalidad, sino de los funcionarios diplomáticos. Entonces comenzó a poblar las embajadas con funcionarios diplomáticos y también en el servicio central. Que no alcanzan los que hay para copar todos los espacios, claro que no alcanza. Y por lo tanto, una política inteligente de un gobierno es, si quiere formar a sus propios cuadros, claro que los puede formar, ir haciendo que vayan trabajando, formando y engranando con el equipo que había antes, aprendiendo de los que estaban antes y formando su propio servicio diplomático, pero no más es la mezquindad con la que se manejan las cosas, y ahí el canciller Rogelio Maita fue un actor central en esa mirada no solamente miope, sino incluso discriminadora. Nos llamó los de las narices respingadas, ¿no? Claramente no estamos hablando del tema fisonómico que mereció muchísimas caricaturas. Estamos hablando en el tema de fondo que trae esa frase que te hace referencia a gente que tiene cierto estatus. Esa es la idea que siempre se tiene, que ellos son de una élite. No, no son una élite, son un grupo formado. Y también hay que formar más gente. Y allí no estoy de acuerdo con este señor que es vocero, de apellido Richter. El vocero dice: la meritocracia es una forma de discriminación, por favor. Y dice, y la señora Pati va a ir aprendiendo en el camino, y con esa filosofía se está enviando a toda la gente y estamos como estamos. No, señor, la meritocracia es importante. Todos los países la practican. No están mandando a gente que camina en 4 pies a las embajadas ni a las misiones. No, no, no. Están mandando gente formada, gente que estudia, gente que tiene experiencia. No están mandando improvisados. O sea, eso de la meritocracia, por favor, señor Richter, no se haga la burla. O sea, no somos estúpidos los bolivianos, Maggie. Nos están, como decía Tamayo, sembrando nabos en la espalda. Lo más grave es que lo hacen de una manera tan abierta, tan prepotente, y vengo insistiendo, ¿no? No pasa nada. Nos estamos acostumbrando a absurdos de esa naturaleza. Javier, el tiempo ha pasado volando. Sí, lo bueno es que ya lo tengo, el contacto. Nos hemos reencontrado con Javier y estoy segura, la gente ya me está diciendo aquí que va a resultar muy poquito el tiempo que le hemos dado a Javier, pero mira vos que nos hemos pasado un poquito de los minutos que teníamos previsto. Es un tema que yo creo que amerita una segunda parte, Javier, sin duda alguna. Primero, porque me has dado una tarea, tiene que ver con la gobernación, pero segundo, porque hay en agenda temas que son fundamentales para el país y que van a tener relación con eventos internacionales. Uno de ellos, el que has nombrado, que va a suceder aquí a poquito nomás, pasado mañana prácticamente, en el Brasil. Gracias, Maggie, por la invitación. Ha sido un gusto estar contigo. De siempre nuestra amistad es invalorable y eso lo aprecio mucho, y muchas gracias por permitirme hablar en Radio Marítima. Es un placer muy, muy grande. Mira, vos, pocas veces hemos tratado este tema, ¿no? Y creo que amerita traerlo a la agenda. Muchísimas gracias, querido Javier. Gracias. Javier Vizcarra ha estado con nosotros, diplomático de carrera, analista internacional también, y el compromiso está, va a haber una segunda parte, ustedes no se preocupen, gente querida. Nosotros nos vamos a un nuevo corte, enseguida vamos a estar con nuestro segundo invitado, y ahora vamos a escuchar Bachata Rosa. Te regalo una rosa, por Dios, me salté. Ah, ya, es la misma. Vamos.